Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Hoy es domingo, pero un domingo especial porque es domingo electoral. Así que todos a despejarse, tomar el cafecito, relajarse un poco para ver nuestro programa y después a votar, porque ya sabéis eso de que habla pueblo, habla tú y es la palabra. Eso eso era un soniquete de canción que se solía ir cuando había elecciones en la época de la transición. Ahora esas cosas ya no se hacen, pero antes en la televisión eso era machacón. En cuanto habla, pueblo habla, y es lo que deseamos. Pero nosotros vamos a hablar de un tema importante, interesante, y más en los tiempos en los que estamos, que hay quien dice que España va como una moto. No sabemos si Mobilet de GP2 o de Vespa. Y hay quien dice que va como un cohete, con lo cual no sabemos si vamos a la altura del Apolo 11, Apolo 12, Apolo 13. Lo cierto es que no falta mucho tiempo para que sea el aniversario de allí en 1969, cuando el hombre pisó por primera vez la Luna. Pero hoy vamos a hablar de un tema que es importante para cualquier economía, para cualquier país, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. Me estoy refiriendo a la confianza empresarial. ¿Hay o no confianza empresarial en España? Vamos a tener a nuestros contertulios habituales, a Miguel Ángel Paniagua, que recuerda a todos que es diputado por Palencia y miembro de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso. Luego Miguel Cornejo, consultor y presidente de Pompaelo, y el responsable económico del Partido Popular del País Vasco, don Álvaro Gochi, que está empezando a arrancar, que está trabajando mucho porque en pocos días tiene un debate de investidura en el que se va a tener que pegar, porque parece ser que el gobierno vasco viene, además de con nuevo Lehendakari, con un nuevo equipo económico, y él desde su sapiencia, por el hecho de ser ingeniero industrial y demás, pues tendrá que pelearse con los folios y los números para decirle al nuevo Lehendakari cómo ve la situación real del País Vasco y cómo considera que debían de ser las políticas. Miguel Ángel Paniagua, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Qué es esto de la confianza empresarial que dicen las estadísticas que sube un 1,5% en el segundo trimestre de 2024? O sea, quiere decir, en el trimestre que va a finalizar este mes de junio, parece que sube un 1,5%. Pero, ¿cómo podemos definir la confianza empresarial y cuáles son sus aspectos importantes para considerar que un país o una empresa y demás entra dentro de sus cánones de la confianza empresarial? Bueno, es una encuesta que se hace periódicamente para, para ver un poco las perspectivas que tienen el mundo empresarial, fundamentalmente los directivos de las empresas, para ver un poco qué es lo que opinan de lo que será el futuro, ¿no? Normalmente los datos de un trimestre no son importantes, sino la evolución y la situación si está por encima o por debajo del valor 50, ¿no? Eso es un poco los datos importantes. Hay que ver la evolución desde, ya te digo, desde la evolución y hacia dónde va. Y si en los últimos trimestres ha estado por encima de los valores un poco que se consideran positivos, o han estado por debajo, y si esa tendencia es al alza o es a la baja, aunque en algunos trimestres siempre puede haber dientes de sierra. Dentro En de un trimestre sierra, ¿no? concreto puede haber una pequeña subida por alguna circunstancia concreta, y hay que tener en cuenta que al final es una estadística y depende también a quién preguntes, te puede salir una cosa u otra. Por eso te digo que es más importante un poco ver la evolución y sobre todo si está alrededor de qué valores está situada. Esto, Miguel Cornejo, como eres consultor y además estos temas los tocas tú de manera muy frecuente, si te hablo del indicador que mide la percepción de la confianza empresarial,
que generalmente se basa en la industria, en el comercio, en servicios y construcción, podemos decir que está bien computado, es decir, está bien elaborado, la metodología con la que se computa es la adecuada y por otro lado, cómo se ve, vamos a decir, la confianza empresarial en España tal y según los datos que tenemos. Hay dos cosas, como suelo decir sobre los temas de las estadísticas nacionales, no importa tanto si se computa bien o mal, sino si siempre se computa igual, porque así es como, ¿sabes? Como ha dicho Miguel Ángel, la tendencia. Si está muy bien o muy mal no está. No es como las encuestas de Tezanos, es decir, es un índice que se elabora de un modo medianamente coherente con otros países. En cuanto a valores, pues mira, ahora mismo está como en el trimestre 3 de 2018. Entonces acá ha hecho una magnífica V. Está pues una décima por encima que en el trimestre 3 de 2023. Es decir, sí estamos en una tendencia hacia arriba si nos paramos en donde estábamos en 2020. No parece precisamente que esté subiendo desaforadamente la confianza. El cohete parece que se parece más bien a los dos Sanfermines, ¿no? Esos que explotan a una altura, a los que llegan a órbita. La gente, por evidencia anecdótica, no está adelantando proyectos de inversión, no está creando nuevos negocios. Si vemos el índice de confianza empresarial, al final lo que te intenta decir es cómo ven las cosas las empresas. Y eso tiene más indicadores que esta encuesta. Pues la creación de nuevas empresas, el lanzamiento de nuevas inversiones, el lanzamiento de nuevos proyectos, la apertura de nuevas tiendas en las calles, es algo que vemos todos los días y no es que se esté disparando. El cohete me parece a mí que lo ve Sánchez y porque quiere. Álvaro Gochi, uno de los aspectos importantes para que haya confianza empresarial es que el empresariado pueda tener incentivos desde el punto de vista de poder llevar a cabo inversiones, sobre todo seguridad jurídica, un Estado o comunidad autónoma poco intervencionista y por otro lado que las oportunidades de negocio pues sean fáciles desde la perspectiva de que el producto que se fabrique no resulte caro, que se puedan obtener beneficios en las ventas, o sea, que los costes laborales no sean inmensos. ¿Se dan esas condiciones en España? Es muy buena pregunta. Y la respuesta es bastante complicada. Eh, ¿Se dieron en el pasado estas condiciones? Sí. ¿Se dan ahora? En cierta medida se dan. Ya, o sea, al final la ¿Pero son encuesta de confianza... coyunturales o son estructurales? A ver, a nivel estructural estamos dentro de la Unión Europea que nos marca unos límites y por lo tanto a nivel estructural podemos decir que hay cierta confianza. Pero a nivel coyuntural estamos en una situación, ni siquiera tenemos presupuestos este 2024, no se aprueban leyes, no se está, pues se está gestionando en base a cartas en Twitter por parte del presidente del gobierno, por lo tanto eso genera mucha desconfianza. A nivel, cuando hablamos a nivel inversión, evidentemente, si no hay confianza, no hay inversión. Y si no hay confianza, tampoco hay contrataciones y empezaremos a sufrirlo. Es verdad que cuando vemos cuando el INE publica el índice de confianza empresarial, cuando habla de expectativas, y un segundito porque lo tengo aquí delante, de expectativas para los meses siguientes, solamente el 23% de los empresarios que responden lo dicen favorablemente. Hablan de que vamos a estar mejor de lo que estamos a día de hoy, el 23%. La mayor parte es verdad que dicen que, oye, ni vamos a estar mejor ni vamos a estar peor. Y es un dato bastante desalentador. ¿Es mejor que el trimestre anterior? Sí. Pero si vemos la tendencia, estamos en una llanura desde el 2017 que En no una mejora. L, ¿no? En una Hemos, L. hemos superado el 2020, que fue un palo muy fuerte para los empresarios, sobre todo para la incertidumbre. Al final esto es incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabía. Y ahora mismo es verdad que estamos en esa llanura donde estábamos previa a la crisis, pero ni subimos de esos valores ni bajamos. Es decir, estamos completamente estancados. Cuando desde Europa se han puesto todos los medios para tener los fondos Next Generation, que deberían estar impulsando nuestra economía y que hemos visto que se ha usado con otros fines no demasiado bondadosos. Entonces,
Es verdad, estamos dentro de la Unión Europea, nos da una cierta seguridad, pero no estamos gobernados de la mejor manera posible y la economía no es una prioridad. Y eso al final tiene repercusiones para hoy, pero también para mañana. Cuando hablamos de expectativas y de inversiones, esto es clave. La seguridad jurídica que hay. Miguel Ángel Paniagua, ¿se puede decir? O sea, yo tengo mis dudas de que se pueda decir que España es un país en el que el inversor extranjero tenga confianza hacia las posibilidades positivas desde el punto de vista empresarial, teniendo en cuenta de que el gobierno está retrocediendo en su manera de actuar, entrando en grandes multinacionales como Telefónica, Indra y demás. Se está abrazando a impuestos a los empresarios. Los costes laborales cada vez son más caros, particularmente desde el punto de vista impositivo. Y por otro lado, hay una cuestión y es que parece ser que en vez de primar la inversión se está yendo contra ella, ¿no? Porque dependiendo qué tipo de inversión haya, tiene que pasar por las manos de Moncloa, ¿no? Así es. Yo te diría que hay dos visiones. Por una parte está el atractivo de España. España es un país muy atractivo para invertir. Tiene Sin duda. algunos sectores muy fuertes a nivel mundial, como puede ser el sector turismo, el sector cultural, como puede ser, por ejemplo, el sector de automoción, como puede ser el sector energético. Es decir, tenemos sectores muy fuertes que, que atraen inversión y que atraen inversores extranjeros a nuestro país. Y por otra parte tenemos una situación política en la que la incertidumbre fundamentalmente es lo que está acaparando un poco las expectativas o lo que puede influir en las expectativas de los posibles inversores. No sabemos si se va a legislar o no en esta legislatura. Tenemos además dudas de qué es lo que se puede legislar, porque estamos hablando de que es un gobierno que depende de los votos de unos partidos nacionalistas, algunos independentistas, de partidos de extrema izquierda, con lo cual eso no genera especial confianza en un inversor. Eso es verdad. Las políticas que se han llevado a cabo hasta este momento tampoco aportan mucha confianza porque, lo comentabas, la subida de impuestos que ha habido generalizada, llevamos 69 subidas desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno. La subida de los costes laborales también ha sido muy importante durante estos años, con lo cual hay que pensárselo mucho y muy bien para poder invertir. Pero sí que es verdad que España tiene un tirón importante como país, tiene una estructura empresarial bastante potente, tiene unos sectores punteros a nivel mundial y en esas estamos. O sea, no es tanto que a lo mejor ahora no haya suba o baje la inversión, sino que es que el potencial que tenemos es tan grande que no lo estamos aprovechando realmente, porque las medidas legislativas, las medidas de este Ejecutivo no están favoreciendo la inversión. Hombre, está claro, porque ni se han ejecutado bien los fondos New Generation y luego, por otra parte, se está produciendo una cosa que es absolutamente curiosa. Siempre se ha dicho que España podía ser de alguna forma la California europea y que era un sitio positivo para acumulación de inversión bien proveniente de Hispanoamérica o de otros lugares. Pero Miguel Cornejo, resulta que nos está saliendo competencia, porque por ejemplo el Reino de Marruecos está gastando 250 millones de dólares junto a Villa Cisneros para crear como una especie de short turístico casualmente frente a las Islas Canarias para hacer la puñeta. Y luego, por otro lado, se está produciendo otra cosa que también es muy significativa, y es que el gobierno de Marruecos está creando como una especie de, vamos a decir, un gran polígono industrial o una gran lanzadera industrial, desde el punto de vista de que sirva de lanzamiento de mercado tanto el continente africano como el europeo, en el que quiere que participen empresas españolas, empresas europeas, muy particularmente del sector textil, automoción y del sector agroalimentario,
porque ellos consideran que de esa manera Marruecos puede ser una catapulta por los bajos costos de producción, por la cuantía de mano de obra y otro tipo de factores. Esas cosas, ¿hasta qué punto nos pueden perjudicar, no ya desde el punto de vista de la inversión, sino desde el punto de vista de la confianza empresarial, teniendo en cuenta que depende de qué lado de la península lo miremos, tenemos Marruecos a 14 kilómetros? No, Marruecos está intentando ser lo que fue México al NAFTA, es decir, un sitio al sur de la frontera donde las normas no se aplican tan en serio, donde los costes laborales son completamente distintos y donde si haces bien el trabajo, pues puedes conseguir producir casi lo que quieras. Es lo que está intentando ser. Además, es un sitio autoritario, lo suficientemente corrupto como para que pase lo que tenga que pasar. Entonces, es una estrategia lógica por parte de Marruecos, es normal que lo hagan, es casi su obligación. Claro, ¿nos afecta desde el punto de vista del turístico? Por supuesto. Ahora, es difícil que tenga el mismo nivel de oferta, salvo en resorts cerrados. Puede tener en España, en que un turista puede encontrarse por cualquier sitio del país y disfrutarlo. En Marruecos, no. Es un sitio bastante menos equipado. Al final, el turismo también requiere inversión, inversión acumulada a lo largo de decenios. Y en España hay muchísima inversión en el sector turístico, una calidad de oferta cultural, una calidad de servicios que ahí no tienen. Lo de convertirnos en la California de Europa, yo creo que hace tiempo que pasó ese tren. Desde el punto de vista tecnológico, la hemos perdido completamente. Al final, los centros tecnológicos están en otra parte. El centro financiero, mejor no hablamos. Capacidad de desarrollo industrial en alta tecnología. En España no está invertido en eso desde hace un rato ya. Nos parecemos mucho más a la Florida, en todo caso, un sitio donde los jubilados con dinero viven en comunidades. Ese es prácticamente el único plan que queda con la política industrial de Sánchez. Hablando de los índices de confianza empresarial, el índice de confianza empresarial en la industria, si el general está en 136, este está en 127, que quiere decir que en una época en la que en el resto de Europa la industria que se había, digamos, exportado a otros países está intentando volver a traer a bordo, y países como España, que deberían de tener por salarios una opción a captar parte de esa inversión que vuelve desde fuera, la confianza está por debajo de la media. Aquí no está viniendo nadie. Esto no se está considerando como un candidato alternativo, ni porque aquí exista una mano de obra suficientemente barata, que pasó efectivamente está en Marruecos, ni porque haya la capacidad de tener una productividad muy alta, que para eso están otros países en Europa o incluso Portugal en algunos casos. Es decir, el problema no es Marruecos. El problema es que aquí no estamos disparando por los objetivos viables. En plena era de la recreación de las cadenas de suministro, de las cadenas de producción, un país que, como dice Ángel, tenemos una cantidad de capacidades, una cantidad de posibilidades, pues no estamos peleando por ellas. Y los empresarios, los únicos que realmente están por encima de la media en confianza, turismo y construcción. Turismo, porque fíjate en qué trimestre estamos entrando, Somos la segunda o tercera potencia mundial, es lógico, ¿no? claro, y construcción En porque hay tal construcción se demanda de produce, vivienda, pero a ver, en construcción se produce, pero hay una inversión muy focalizada en claro. Andalucía, el Levante y Islas Baleares. Y en Por Madrid, por supuesto, porque supuesto, pero hay lo demás, una demanda acumulada de vivienda en España que es que ni con todas las restricciones que intentan poner van a poder pararla. Ahora mismo va a haber que construir y mucho, con lo cual este sector se ve venir que ver bien. Pero lo que es el resto, y especialmente industria, confianza, y es lógico. Álvaro, ya sé que la gente puede decir que siempre tiro para casa y hablo de los vascos, pero una de las regiones españolas en donde el espíritu emprendedor, el espíritu empresarial, el hecho de ser una región importante en industria durante décadas, ahora está cambiando a otros aspectos. ¿El País Vasco tiene capacidad de denominarse como una región con confianza empresarial o no? A ver, a mí me gustaría empezar Digo, recordando que la semana pasada que hablábamos de asentismo laboral y demás, hablábamos de que en el País Vasco se está produciendo una transformación en la cual, por un lado, la juventud se está marchando al extranjero porque no tiene posibilidades de trabajo. En segundo lugar, porque ya no hay industria. Y en tercer lugar, porque los puestos de trabajo que se están creando van al sector público, ¿no?
Bueno, los vascos se están marchando al extranjero y se están marchando a Madrid. O sea, ir por el Termibús de Bilbao el domingo por la tarde y ver la cantidad de ¿Van autobuses que para hay. abajo o de Irún para arriba? Quiero decir que sí, que se están yendo al extranjero, pero que se nos están yendo a Cantabria, se nos están yendo a Andalucía, se nos están yendo a Madrid y no nos estamos dando ni cuenta. Pero me gustaría empezar respondiendo por la parte de la competencia. Evidentemente hay competencia internacional y es bueno que haya competencia. Y la industria vasca se creó con la competencia, no con el proteccionismo. Y crecimos porque teníamos una industria diferencial que a día de hoy ya no la tenemos tanto. ¿Por qué? Pues porque no han llegado las inversiones como tenían que haber llegado, porque era muy complicado invertir, porque había razones políticas, razones económicas y razones gubernamentales que dificultaban mucho crear una inversión. Montar una planta productiva en Euskadi ahora mismo es una locura en trámites, en permisos y a la vista están los datos de inversión extranjera que se están reduciendo a cero. Entonces, si nosotros no tenemos que tener miedo a que haya competencia, es bueno que exista competencia. Esto lo ha entendido bien Estados Unidos, que está creciendo en sectores que no existían. Esto lo ha entendido bien Holanda. Holanda es pionero porque realmente lo que exporta Holanda es tecnología, es innovación. Si no vamos a ese modelo, al final lo que estamos produciendo y no invertimos, lo que estamos haciendo nosotros se va a poder hacer en cualquier otro país con costes mucho más bajos. Entonces, la única pelea que vamos a hacer es por pelea de costes, por hacer un producto más barato. Y en esa pelea, con unos costes laborales crecientes, como hemos hablado antes, tenemos todas las de perder. Entonces, sí que existen posibilidades de crecimiento, sí que hoy que se vota el Parlamento Europeo, hoy es un día clave desde mi punto de vista para marcar una agenda futura de la industria, hacia dónde tiene que ir la industria europea, como ha hecho Estados Unidos, marcando los hitos que no puedan realizar otros países, es decir, innovemos, creemos nuevos conceptos, grandes empresas que sustituyan a las que ya se van moviendo. No podemos pensar que en el siglo XXI, en 2024, Euskadi siga viviendo la producción de acero, porque ya no tiene esa marca diferencial que tenía hace 80 años. Entonces tenemos que ir hacia sectores que utilicen esas materias primas para producir productos diferenciales. Y hasta que no consigamos eso, hasta que no alineemos las administraciones con las empresas, con los trabajadores, con un único objetivo, no vamos a llegar a revertir esta situación. Y evidentemente, el panorama, cuando hablamos de Euskadi, el panorama es oscuro porque es más oscuro porque el gobierno vasco no tiene pinta de que vaya a cambiar la política que está llevando, que es la de destrozar la industria y favorecer un sector servicios y intervenir la empresa Sí, privada. para seguir con esa transformación de que sea bonito, pero poco efectivo en comparación con lo que había. Miguel Ángel, hay un aspecto que me resultó curioso el otro día y lo voy a comentar aquí, a ver qué opináis los tres. Sabéis que, no sé si os gusta el fútbol o no, pero sabéis que una de las noticias, aparte de la Copa Europa del Madrid, es el hecho de que viene Mbappé a jugar al Real Madrid. Y el otro día en un programa de tarde de televisión se hablaba de que la Comunidad de Madrid está preparando lo que en su día fue la ley Beckham, ahora la va a modificar en la ley Mbappé, hasta el punto de que puede darse el caso que si se produce una inversión, por ejemplo, de ese señor por valor de 40 millones de euros, pueda bajar el IRPF, el pago, hasta casi el 25% por beneficios y demás. Y eso, un señor inspector de estos de Hacienda que suele salir en televisión, decía que eso puede generar unas inversiones de unas 30.000 personas a lo largo de los próximos años en Madrid. ¿Cómo lo veis, Miguel Ángel? Pues bien, yo lo veo fenomenal. Estamos hablando de personas que si no, no estarían en España, no estarían en Madrid. Yo creo que está mal llamado caso Mbappé, porque Mbappé va a venir igual, se cambie la norma o no se cambie la norma, porque viene por otras razones, no viene por motivos fiscales, viene para jugar en el Real Madrid. Con lo cual yo creo que el nombre este de la ley Mbappé que se está poniendo a mí me parece que no es nada correcta. Lo que hay que
en un mundo tan competitivo y en un mercado abierto como es el mercado europeo y el mercado mundial, sobre todo en los temas en los mercados de capitales, yo creo que es interesante siempre poner condiciones adecuadas para que la inversión, los inversores, los grandes capitales se instalen en España. Los beneficios de ellos son bastante grandes porque no solo estamos hablando de las inversiones que puedan hacer aquí en España a nivel inmobiliario, tiene que ver también con el consumo, tiene que ver también con todos los instrumentos financieros que puedan adquirir aquí en España y el efecto llamada que puede ser sobre otros compatriotas de países de todo el mundo, ¿no? Y a mí me parece que es bueno que venga gente con dinero y me parece que los incentivos sobre todo para la inversión siempre son buenos, siempre son positivos y siempre acaban teniendo resultados positivos sobre las haciendas públicas, que es de lo que se trata. Al final lo que tenemos que intentar es, igual que en el turismo estamos buscando un turismo de más calidad, pues seguramente también estemos buscando una inmigración de más calidad hacia el país, porque las consecuencias que tendrá económicas serán muy, muy positivas. También hay que tener en cuenta que en el caso español, la tributación de las ganancias de capital, de los rendimientos de capital mobiliario y de las ganancias patrimoniales está altísimo. A mí me parece realmente altísimo y desincentiva absolutamente el ahorro y la inversión, y lo que está incentivando es que la gente consuma y se lo gaste todo. También tenemos además el efecto pandemia o el efecto pospandemia que ha llevado a una menor previsión del futuro y a preocuparse más de vivir el día a día, y lo que tenemos es justo que hacer lo contrario, es incentivar el ahorro y la inversión, y no se está haciendo. Nuestras normas tributarias y nuestros tipos actuales desincentivan absolutamente los ahorros de capitales. Ya lo comentamos aquí hace, no sé si 2 semanas, cuando estuvo el presidente de la CNMV en el Congreso en la comparecencia con el informe anual, que nos dijo que necesitábamos 50.000 millones a mayores de capital en España para inversiones que ya están previstas. Es decir, necesitamos que vengan inversores, necesitamos fomentar el ahorro y la inversión de los españoles, y no se está haciendo desde el gobierno, y cualquier norma que se haga desde una comunidad autónoma para favorecerlo, pues a mí me parece absolutamente positiva. Miguel Cornejo, tenemos un montón de fondos europeos sin ejecutar. Fondos europeos que algunos pueden caducar a partir de 2026 aproximadamente. ¿Estamos todavía a tiempo para conseguir esa confianza empresarial? O como nos contaba no hace mucho Víctor Píriz, que nos vengan fabricantes chinos de coches para pensar en invertir en Extremadura, pero resulta que no tienen tren, tienen un aeropuerto muy pequeño y los medios de comunicación que necesitarían para sacar todo ese producto de Extremadura están capados, con lo cual, de alguna forma, impediría esa inversión, ¿no? Por ejemplo, o sea, es un ejemplo que he puesto. Efectivamente, de hecho, el objetivo de esos fondos en principio precisamente es facilitar las reformas y la inversión en infraestructura, es decir, hacer más eficiente, más productivo el país, es decir, resolver precisamente ese tipo de problemas que estás diciendo. Francamente, ese dinero ya o en gran parte lo han desviado fondos que intentan eliminar el problema del temporal. Es que en el momento en que ese dinero no se está canalizando a proyectos productivos bien elegidos, es que ya da igual si nos lo dan o no lo dan. Es porque al final va a ser gasto no productivo, como está siendo demasiada parte de él. Yo lo veo muchísimo más importante lo que habéis estado comentando hace un momento con Miguel Ángel. Es decir, en este país tenemos un problema del tratamiento de la inversión, que como ya sabéis es un tema que me ha gustado muchísimo, el tema de las empresas startups o las nuevas empresas. Y cuando hablábamos siempre de por qué aquí hay muchísimas menos que en otros países, sobre todo en Inglaterra o en Estados Unidos, el principal problema es justo este, que si tú inviertes en una empresa de nueva creación, área tecnológica, o como la quieras designar, lo que quieras promover, y tienes un rendimiento, si estás en Estados Unidos, la mayor parte de ese rendimiento tiene una tributación, vamos a llamarla de chiste.
¿Por qué? Porque asumen que vas a invertir en 3 y vas a perder en 2, con lo cual lo lógico es que te traten como si estuvieras beneficiando a la población, que es lo que haces. Mientras que aquí pierdes dinero en 2 y en la tercera te clavan los beneficios, con lo cual dices, sí es magnífico invertir en España. Entonces, cuando aquí, y ha sucedido, conozco más de 10 casos, cuando aquí una entidad de capital riesgo o un empresario empieza realmente a hacer pie en ese terreno, se va de España y monta una empresa con la sede en Estados Unidos y los trabajadores no tenga que tenerlos. Normalmente también fuera, pero esa es otra. Entonces, decimos, no se innova. Sí, hombre, los españoles que innovan se van a donde les dejan innovar con rentabilidad. Entonces, si no somos capaces de apreciar el papel de la inversión privada, no digo ya la pública, que ojalá tuviéramos, porque lo más parecido a un plan Marshall, por no hablar de algo más bonito, que ha caído en España, es este dinero europeo. Y tenía que haber euforia de que hubiera esta oportunidad de mejorar el país, esta oportunidad de mejorar su infraestructura. No optimismo empresarial. Si no lo hay es porque no se está aprovechando, porque no se ve que tenga efecto para reactivar la economía ni para mejorarla a largo plazo, que es el objetivo. No se trata de echar gasolina a un fuego, se trata de construir una parrilla para que podamos cocinar de verdad. ¿Vale? Pues aquí no se está construyendo la parrilla. Está manteniendo un cierto nivel de fuego que da la impresión de actividad económica, da la impresión suficiente para que Sánchez diga que vamos como un cohete, mientras perdemos nivel adquisitivo, mientras estamos en una situación que tiene muy poquito de buena. Pero claro, no queda mal, ¿por qué? Porque ese dinero sí que está alimentando el fuego. Pero Miguel, ese era el objetivo de los fondos europeos Next Generation, era eso, sentar las bases de la transformación económica de ¿No? Europa. El problema Pero no lo es, está haciendo. claro, el problema no es los fondos en sí, que el objetivo es No perfecto. ejecutarlos. Es magnífico. Claro, es cómo se están ejecutando y cómo se están utilizando, porque ahora la utilización política que están haciendo los mismos es para sacar rédito electoral. Entonces, cuando tú Exactamente. solo estás pensando en el día de hoy y dejas de pensar en el día de mañana, ocurren estas cosas. Y por eso yo decía antes, si no pensamos en el mañana, no pensamos dentro de 10 años dónde vamos a estar, no pensamos cuál va a ser nuestra posición futura, no vamos a crecer. Para mí un ejemplo es el coche eléctrico. España se está quedando atrás. Está produciendo coches diésel que tiene que exportar y estamos importando coches eléctricos porque hemos llegado tarde. Hablando de eso, hay un aspecto importante que se está produciendo ahora que estamos en la campaña europea, que en España casi no se nota, que es el siguiente. Empresas importantes como la Mercedes, como la Volkswagen, ya están presionando de alguna manera a la presidenta de la Comisión, a von der Leyen, y a otros importantes miembros del comisariado europeo para que se pegue un giro y esa limitación que había para la construcción de coches de combustión hasta 2035 se amplíe. Como eso puede haber otras cosas y dejarnos tanto de esas políticas verdes que en muchas cosas ha perjudicado a Europa. Es decir, de alguna forma, a lo largo de los años, cuando se ha planificado cosas como lo del coche eléctrico y tal, se ha hecho un poco más desde la moqueta sin bajar al taller, por decirlo de alguna manera, Miguel Ángel. Sí, 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 lo hemos visto, pero lo que hay que hacer es rectificar, es decir, cuando haces algunos planes que son inviables o que realmente afectan Es que tanto en al sector. España, por ejemplo, somos el segundo país europeo más exportador de coches y tal, y nos podemos quedar sin industria si no espabilamos, ¿no? Sí, lo que te decía, que, que hay que hacer las... se hacen planes a largo plazo y si ves que está afectando demasiado a los sectores industriales, a un sector concreto, pues se rectifica como se ha hecho con el tema de los vehículos. A mí me parece bastante bien, quiero decir. A veces los planes a demasiado largo plazo tampoco puedes tener una previsión clara de lo que va a pasar. ¿Que vamos hacia el vehículo eléctrico sí o sí? Pues es que sí, no, ahí no hay ninguna duda. Podemos poner la marcha que queramos y mientras no encontremos otros, sistemas energéticos distintos y que sean igual de limpios o para el medio ambiente, pues tendremos que utilizar este. Y esta transición es obligatoria y yo creo que es buena. El problema es hacerlo a la velocidad adecuada para que no afecte a nuestro sector industrial. Y eso es lo que se ha hecho y lo que se ha rehecho, por decirlo de alguna manera, porque las previsiones iniciales
que se, que se establecieron eran inviables y además afectaban demasiado a nuestra industria de automoción. A nosotros, como españoles y con el potencial que tenemos en el sector, pues nos viene bien este retraso y yo creo que nos interesa como productores y yo creo que nos va a venir muy bien para asentar nuestra industria de automoción. Claro, pero este retraso que Miguel, estamos hablando es un sí, retraso si hacemos los deberes. Porque si este retraso seguimos sin hacer los deberes, estaremos en la misma situación, que ese es el riesgo que tenemos. Es decir, se alarga el plazo de la entrada del vehículo eléctrico y la sustitución de los coches de combustión. Perfecto. ¿Pero para hacer qué? Y ahí está la duda. pues Y ahí había ahí una teoría, el otro día estuve viendo una televisión norteamericana y había una teoría muy interesante al respecto, que era lo siguiente. Hablaban de lo que puede pasar en Estados Unidos desde el punto de vista industrial y económico a partir de las elecciones de noviembre. Hablaban de la posición de Japón y de otros países asiáticos emergentes y decían que, que Europa estaba dormida en los laureles y que solo se estaba concentrando en el coche eléctrico, cuando Europa necesitaba volver a resurgir ese estado de bienestar por el que se había caracterizado, ¿no? Hombre, ahí, Entonces, me parece, o sea, bueno, incluso hablaba de que la presidenta de la comisión, la von der Leyen, que está de alguna forma hablando con los mayores constructores de coches, que casualmente son alemanes, para mitigar todo ese daño que ha podido producir el coche eléctrico y volver al coche de combustión a largo plazo, es decir, aumentar ese plazo de 2035 a 2040 o 2050, ¿no? si el problema de la transición energética no es tanto el coche, y en el caso del coche el problema no es tanto la Es un ejemplo fabricación. que ponía ese programa de televisión económico. O sea, Sí. estoy hablando de Bloomberg concretamente, que hablaba del tema. Mm. El problema que tenemos en Europa es que hemos hecho una transición energética hacia el gas ruso, es que nos ha destrozado. Entonces ahora mismo, al intentar sustituir el gas ruso sin tener la energía nuclear que teníamos en la mayor parte de Europa, pues el coste de la energía se ha disparado. Eso significa que la industria europea pues, ha sido menos competitiva respecto a otras, entre otros factores que ha habido en el tema ecológico. Hay otra barrera, digamos, competitiva con China, pero es que además China está fomentando y subvencionando la exportación de vehículos eléctricos de baterías y ha subvencionado enormemente con unas cifras que son de las que quitan el pelo del susto. Entonces, el desarrollo de una industria automovilística local orientada a coche eléctrico, es decir, han creado campeones con la idea de quedarse con el mercado eléctrico a nivel mundial, si pueden. Si aquí nos dedicamos a subvencionar la compra, mientras ellos subvencionan la fabricación. Claro, nuestros productores no pueden competir con ellos ni en costes de fabricación ni porque les faltan esos subsidios. En tecnología ya nos han adelantado. Lógicamente, cuando se coge un cierto volumen, se aprenden a hacer las cosas y cuando se invierte lo suficiente, se aprenden a hacer las cosas. Las baterías chinas están al nivel de o por encima de. No estamos hablando de que nos hayan copiado, estamos hablando de que ya han conseguido superarnos. Es competir con eso cuando, como digo, están recibiendo subsidios, pero subsidios descarados y abiertos. Lógicamente, pues es uno de los puntos en los que habría que aprender a utilizar las tarifas para lo que son. Es para hacer un mercado competitivo. Es decir, si ya está habiendo lo que en los viejos tiempos llamaban dumping, a entendernos, pues habrá que paliarlo. Esté subvencionando sus productores en un 20%, pues yo les meto un 20% en la frontera. Y a ver quién es más divertido. Otra cosa es retrasar la transición. Repito, no creo que el motivo para retrasarla esencialmente sea la industria automovilística, aunque les haga un favor a los fabricantes de coche, y especialmente a los españoles, a los que tienen plantas en España, sino, como digo, que es muy difícil por los costes que impone a la industria, a toda la industria, una transición hacia energías limpias tan rápida como la que estaba planteando. Y una cosa también es importante, cuando hablamos de coche no hablamos de la Mercedes o de Ford, hablamos de Michelin, de Bridgestone, de los fabricantes de cajas de Sí, en cambio. las auxiliares. Pero es que la auxiliar en todo el norte de España, Castilla-León, Navarra, Euskadi, produce una cantidad de empleo Es muy que fuerte. si ahora ese coche lo vamos a importar porque es eléctrico, porque nosotros no lo fabricamos, ese auxiliar va a desaparecer. Y ese va a ser el gran drama que vamos a tener en España. Mm. Y Miguel Ángel, tú que también eres de una provincia en el que la automoción es absolutamente importante y demás, ¿qué tipo de condiciones se tienen que dar
para que esa pequeña empresa dedicada al sector de automoción, bien para fabricación de limpiaparabrisas, para tapicería, para ruedas, para faros, etcétera, etcétera, pueda volver a resurgir y pueda ser competitiva, sobre todo por calidad, porque vamos a ver, yo recuerdo, por ejemplo, en el norte de España, empresas que eran punteras y que hoy día, pues en el sector de automoción están mal y sobre todo por los costes que les supone, ¿no? Bueno, hay dos cosas fundamentales para el sector auxiliar del automóvil. Por una parte, que las grandes empresas del automóvil estén aquí, cerca de ellas. Eso asegura bastante la viabilidad de todo el sector auxiliar. Y en segundo lugar, pues lo que hablábamos antes, la regulación y la legislación, ¿no? Los impuestos, la subida de los costes, la subida de los costes laborales, la incertidumbre, todo eso ayuda a que una pequeña empresa auxiliar del sector de la automoción tenga futuro y hacer lo contrario, pues lo que va a hacer es todo perjudicarla, ¿no? Yo creo que en este momento el sector de la automoción está en un proceso de transición importante y yo creo que las grandes empresas que tenemos en España, yo creo que tienen bastante futuro y creo que se están adaptando bastante bien. Las fábricas que tenemos aquí situadas en España, yo creo que es muy posible que podamos tener un futuro bastante halagüeño para nuestro sector auxiliar. Lo que necesitamos es que la política económica ayude también a todas estas empresas a tirar para adelante, a desarrollarse, a contratar, a hacer inversiones, etcétera, etcétera, que no lo está haciendo en este momento. Con esa pequeña ayuda o con esa importante ayuda por parte del Estado, por parte del Gobierno de España, podríamos tener un sector todavía mejor, más potente y sobre todo lo que comentaba Miguel, necesitamos un sector innovador. Necesitamos que la innovación se establezca en este país en todos los sectores económicos para poder ganarnos el futuro. Pues amigos y amigas de Café de Economía, esto ha sido nuestro programa por hoy, hablando de confianza empresarial. Lo que sí debemos de confiar es que todos seamos sensatos, acudamos a votar, porque a veces lo de Europa nos lo tomamos a cachondeo, pero es que nos regula el coche, que nos regula el precio de la luz, el que nos regula el hecho de que la prosperidad en nuestro país sea cada vez mejor. Eso sí, teniendo un gobierno sensato y no un gobierno pues que hace la competencia a los escritores, sean buenos o malos. Cartas son amores, pero no buenas razones. Amigos y amigas de Café de Economía, gracias por todo y hasta la semana que viene, igual que gracias a Miguel Ángel Paniagua, Miguel Cornejo y Álvaro Gochi. Feliz domingo. Todo bien.